Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir a quienes están presentes, ¿no? Sobre todo en algo tan especial como un día de sol en Lima, viernes por la tarde, ¿no? Así que agradezco a los presentes, también agradezco a las personas que se hayan conectado vía Zoom, ¿no? Yo sé que nuestro tiempo es precioso, así que cualquier tiempo que dediquemos a una actividad refleja, ¿no?, la importancia que le damos a ello. Titulé esta presentación Corazón en Trance, y la pregunta es ¿cómo escribir acerca del propio trasplante de corazón? Voy a leer mi presentación y luego abriremos para preguntas, discusión, etc. Esto fue lo que escribí cuando me sugirieron que necesitaría un trasplante de corazón. Corazón hipotético. Y si este corazón no diera para más que el agitado aliento de doblar la esquina, si diera solamente para una vida de muchos límites y de modesto alcance, ¿no sería esa todavía una vida? ¿O sería apenas una vida a medias? ¿Habría que decirle entonces a mi corazón que desafortunadamente ha fallado? ¿Será que no ha amado lo suficiente? ¿O será que siempre quiso amar de más? ¿O que se trababa amando algo que estaba siempre más allá de lo evidente? Dicen que su ventrículo izquierdo bombea apenas y que su miocardio es menos músculo que una cicatriz. Pero mi corazón siente, se agita, mueve la sangre que me anima, y yo, la que este fallido corazón alienta, camino, escribo, leo, cocino, juego, quiero. No sé, es cierto, si sería capaz de escalar montañas y si podría defenderme de oscuros embates del destino. Pero este corazón marcha y yo sigo. Si determinaran que este corazón no es ya un suficientemente bueno corazón, dicen, habría que ordenar otro corazón a la medida. El problema es que ese otro corazón, a la misma hora, Yo voy a ir a comprar el helado, ¿no dice? Ya. una vida una vida supuestamente plena. La de alguien que capaz podría escalar montañas y enfrentar cualquier cosa que el destino deparara. Pero para que ese corazón reemplazara mi fallido corazón, esa vida, supuestamente plena, tendría que dejar de ser para que su corazón pasara a animar la mía. Y sé que no se trataría de un sacrificio fríamente calculado. Oh, sí. Voy a poner en silencio. Acabo de decir. ¿Antes? Ah, sí. Quiero que estén con el micrófono. O silenciar, ¿no? Si alguien viene. Sí. Disculpen por la tos. Me hice prueba de COVID, es negativo, pero creo que es de estar hablando tantos días seguidos. Pero
pueblos. Que no se trataría de un sacrificio fríamente calculado, de algo planeado por conciencia alguna, que sería el corazón venido de una vida accidentalmente cegada. Y aún así, resulta extraño concebir la hipotética circunstancia y me pregunto cuán fallido tendría que estar mi fallido corazón para que yo pudiera desear uno nuevo a cambio de otra vida. Ya ahí, en ese primer poema sobre el tema, se escucha mi desazón ante lo que sentía como la naturaleza transaccional del trasplante. Una vida que se salva solamente porque otra se ha perdido. Sabía entonces muy poco acerca de los trasplantes cardíacos. Todavía siento que sé mucho menos de lo que tendría que saber, pero la mera idea del trasplante generó una serie de preguntas bioéticas. Durante mi primera cirugía cardíaca, el reemplazo de la válvula mitral por una válvula porcina ya me había llevado a preguntarme cuánta experimentación se habría hecho y a qué costo para que semejante operación pudiera llevarse a cabo. Incluso lo conversé con mi hija vegetariana, evaluando las desventajas que me traería una válvula mecánica. La válvula mecánica me obligaría a tomar anticoagulantes, con todos los riesgos que ello implica de por vida, pero no sería a costa de sacrificar cerditos. Me chocaba la cantidad de desecho médico necesario en el ambiente hospitalario para evitar septicemia. Imaginaba las montañas de plásticos como el suplemento generado para preservar mi vida, una sola vida. Mi salud y mi vida adquirían de pronto valores incuantificables, pero yo era consciente de que esa situación se daba gracias a una combinación de suerte y privilegios inalcanzables para la gran mayoría de los seres humanos. Yo tengo un buen trabajo, seguro médico, residencia en un país y en una ciudad en el que tuve acceso inmediato a los tratamientos que necesitaba. La inversión de tiempo, cuidados y recursos materiales me resultaba a ratos desconcertante, abrumadora, en un mundo en el que la mayoría de las vidas no importan lo suficiente. La mía, en cambio, era un tesoro. Desde hace ya un par de décadas me preocupa la idea de cómo la conciencia se relaciona con el cuerpo. Mi libro, Los mecanismos de la memoria, recordar la violencia en el Perú, exploraba la conexión entre productos culturales, nuestros sentidos, procesos cognitivos y la construcción de una memoria social. El libro intentaba responder a las preguntas relacionadas a las memorias y subjetividades procesadas en el cuerpo. Y de pronto, la experiencia de la enfermedad hacía resurgir esas inquietudes. La enfermedad produce, como discutimos ayer, un extrañamiento físico y emocional cuando nuestros cuerpos actúan de manera inusual o dolorosa. Nuestra percepción del ambiente, de quiénes somos y de las otras personas, cambia radicalmente y también cambia cómo esas otras personas nos perciben. Para mí, la escritura se convirtió en una manera de procesar ese extrañamiento. Las intervenciones médicas transformaron la imagen que yo tenía de ser un cuerpo autónomo, cuando el mío dependía de máquinas o de transfusiones de sangre.
Después de lo que pensé que había sido una recuperación aceptable, cuando ya no me consideraba en peligro mortal, sufrí una fibrilación atrial que causó el colapso de varios de mis órganos vitales y terminé en la unidad de cuidados intensivos en un hospital al suroeste de Chicago. Perdí la conciencia durante varios días y pasé por varias cirugías que aún no puedo recordar. Otras personas han tratado de llenar esos vacíos, de ese apagón en mi historia personal, pero sigue siendo una memoria ajena. Lo que sí recuerdo con claridad es una pregunta persistente en mi mente al despertar. ¿Y si en lugar del corazón hubiera sido mi cerebro? ¿Podría todavía formular esta pregunta? ¿Sería todavía yo? ¿Dónde reside el yo? Esas preguntas son para mí acaso más acuciantes ahora, en que, inmersa en el estudio de las humanidades de la salud, trato de entender las implicaciones fenomenológicas del trasplante cardíaco. Existen dos narrativas predominantes acerca del trasplante de órganos. La heroica, que lo presenta como un milagro, y la monstruosa, que lo presenta como una aberración. Ese primer poema que leí muestra la conciencia de los aspectos que no aparecen predominantemente en la historia que nos ofrecen los cirujanos. Si pudieron salvar mi vida, ¿cómo es que no pudieron salvar la de mi donante? Yo no lo sabía entonces, pero mi corazón sufriría de varios paros eléctricos meses después de haber escrito este poema. Recuerdo haber perdido la conciencia 2 veces. La primera en la escuela de karate después de clase, y la segunda en la ambulancia que me llevaría a Illinois Masonic Hospital. El cardiólogo que me atendió en la emergencia me contó muchos meses después que sucedió muchas veces más en su presencia. No lo dijo con todas sus letras, pero pudieron haberme declarado muerta. Él insistió en que un pequeño tic que detectó no era solamente un impulso nervioso, e insistió en que siguieran tratando de resucitarme. Esto es lo que en mi memoria, o quién sabe, mi imaginación recrea de esa experiencia. Asumo que tiene que tratarse de algo imaginario, aunque se me presente como el recuerdo de circunstancias imposibles, como la de hablar con una enfermera mientras me aplicaban el electroshock del desfibrilador. Por razones que no entiendo del todo, narro esta escena como un cuento en tercera persona. Quizá porque la primera persona me resulta inverosímil, incluso a mí, ¿no? Y esto es algo que podemos continuar discutiendo de ahí a cuál es el papel del yo poético o el yo narrativo, o en este caso de lo que les voy a leer, la tercera persona. Esto que escribí como si fuera un cuento de ficción se llama La Misma. No, duele. Si no lo hacemos, te vas a morir. Sintió que el choque del desfibrilador hacía saltar su cuerpo, un palmo sobre la camilla, y el dolor, como si un rayo la hubiera quebrado, la paralizó de la cabeza a los pies. Notemos claro que ese diálogo es imposible. Si ella pudiera hablar, no haría falta el desfibrilador. Y sin embargo, esas palabras resuenan con claridad en su mente. Luego nada, casi la paz. De pronto, las niñas. Su mente se activa y el dolor de pensar en su dolor, el de ellas, sin madre, tan pronto, no. Y se apodera de ella una súbita lucidez y la necesidad de volver en sí. ¿Volver en sí? ¿Se había ido de sí misma?
¿Quién entonces la voz en su cabeza? ¿Quién el cuerpo que dolía? Volver en sí, despertarse, abrir los ojos, hablar con los médicos y enfermeras que meten todo ese barullo alrededor, explicarles lo que pasó, pero no puede. Sus ojos, su voz, sus manos no responden. Intenta de nuevo, falla. Reconoce la voz del electrofisiólogo que la trató hace unos meses y que pensaba que ya no había tanto peligro de una arritmia fatal. Obviamente se equivocó. Y el rumano jovencito que estaba terminando su residencia en cardiología los está viendo, cree que los está viendo. Alguien le abre un párpado, le acerca una linterna, pero aparentemente no hay reacción. Lo intenta una vez más. Se sacude con todas sus fuerzas, cree que se sacude. En su mente, sus miembros se balancean violentamente como si quisiera sacudirse un bicho que le hubiera aterrizado sobre la pierna. Ella, cinturón negro, capaz de quebrar tablas de 1 pulgada de espesor con sus puños, ponía toda su fuerza en sacudir sus piernas sin ningún resultado. Quería decir que estaba viva, que no le aplicaran el desfibrilador otra vez, que le dolía. Concentrada como nunca se había concentrado en su vida, intenta moverse una vez más. Una voz de mujer dice, se está moviendo. El humano se le acerca más. María, parpadea. Otra voz dice, ha sido solo un reflejo. Él repite, María, abre los ojos, parpadea, María, parpadea. El personal médico, como para despertar su confianza, usará siempre su primer nombre, aquel que nadie que la conociera realmente usaría. Se concentra en responder a la orden, toda su fuerza en abrir y cerrar los ojos, y finalmente sus párpados responden. Pestañó, dicen, y entonces siente que ya saben que está viva y se deja ir. Abre los ojos, todo duele, y piensa con sorpresa, no me morí, no me morí. Su marido está a su lado y sonríe con lágrimas en los ojos. Le cuenta lo que pasó, las múltiples operaciones, el traslado a un centro de cardiología altamente especializado, el fallo de todos sus órganos, incluyendo los riñones, la necesidad de diálisis. Se mira las manos y encuentra un par de globos, o guantes de goma inflados, dedos como salchichas. Nunca había pensado en sus manos como parte de su identidad, el dorso de sus manos, la parte del cuerpo tal vez más expuesta a nuestros ojos, más que el propio rostro para el cual nos hace falta un espejo. Las manos, aquello que nos hace saber que somos nosotros, y eso que ve no son sus manos, sino algo ajeno, otro, casi obsceno. Múltiples máquinas la mantienen con vida. Le cuesta asimilar los días que han pasado desde que colapsó en pleno otoño. Recuerda con claridad la llegada de la ambulancia, el desfibrilador ahí en la ambulancia, luego la sala de emergencia, luego este presente en el que el tiempo pareciera borrar todas sus medidas para hacerse apenas de intervalos marcados por las visitas de los médicos, el cambio de los vendajes. Su marido ha pegado fotos de su gente más querida, de sus mejores demostraciones de karate, por toda la habitación, en aquella sala de cuidados intensivos. Aparte de eso, estéril, llena de máquinas, con rítmicos bips o ruidosas alarmas. Ve entrar a los médicos que se ponen la sonrisa al entrar al cuarto y ofrecen palabras de aliento. Uno de ellos señala las fotos y le dice, ya vas a ver, te vamos a poner así de nuevo. Ella sonríe o lo intenta. Los enfermeros le cambian los vendajes y las sábanas y elogian su fuerza cuando ella puede sostenerse de lado con un brazo en la baranda de la cama mientras le limpian la espalda. Ella sabe que la intención es de halago. Sin embargo, se le llenan los ojos de lágrimas. Piensa que había sido fuerte, pero ahora no, vulnerable en extremo. Su mejor amigo la visita todos los días. Ella le aprieta la mano todo el tiempo que está sentado a su lado. A él le irrita que las enfermeras la traten de querida y mi amor. Le parece que la infantilizan.
No entiende que esa mano aferrada a la suya es una llamada de auxilio, un apelo a su humanidad. No entiende que en medio del ritmo de las máquinas y de aquel cuarto estéril, cualquier muestra de afecto es un salvavidas, un flotador que impide que se hunda, un cable a tierra, el contacto con la nave madre en medio de la desolación del espacio infinito. Lo que le irrita a ella es oír a otros usar su nombre en tercera persona, su propia voz perdida en el susurro de su garganta destrozada por los tubos, la incapacidad de sus piernas, la mirada de lástima de los otros. Pero en sueños recobra la voz y se desliza en bicicleta por calles soleadas. En sueños baila y se ríe con sus hijas y discute con amigos los temas de siempre. Al despertar se pregunta, vuelve a preguntarse, si murió entonces y ahora habita en el limbo, o si vive, aunque otros no sepan que sigue siendo ella misma. Los dos ejemplos de creación literaria que he compartido con ustedes muestran mi afán por encontrar maneras de hablar de experiencias que cuestionaban mi sentido de identidad, mi necesidad de delinear el yo. Les mostré el poema y luego les mostré esta narración. Mi versión de lo que algunos llaman una experiencia extracorpórea o incluso un episodio de síndrome de enclaustramiento, tener conciencia pero estar paralizada, me enfrenta al hecho de que pudieron haberme declarado muerta. Pude haber yo misma sido una donante de órganos. Mi corazón, obviamente, no le hubiera servido a nadie, pero tal vez alguno de mis tejidos hubiera podido usarse. Esto resulta aún más perturbador cuando considero el destino de mi donante a la luz de algunas lecturas recientes sobre el tema de trasplante de órganos. De estas, la que más me impactó fue Transplantation Gothic, Tissue Transfer in Literature, Film and Medicine, de Sarah Wasson. Sus contribuciones en cuanto a la crítica literaria y cultural son interesantísimas. Pero a mí, además, me abrió una serie de caminos que me resultó, una serie de caminos. Pero lo que me resultó más doloroso fue la existencia de discrepancias en los criterios para determinar la muerte. Yo pensaba que, por lo menos en mi caso, había estado a salvo de crudas escenas de tráfico de órganos, pero no había llegado a considerar la manera en las que los complejos sistemas médicos construyen representaciones simbólicas de los trasplantes como un milagro y un regalo de vida. Y sin embargo, incluso desde mi ignorancia, desde un inicio me había sentido incómoda con lo que sentía era el lado predatorio de los procesos de trasplante. Cuando estaba en la lista de espera de un corazón, escribí este poema. Un corazón disponible. Me ha tocado el destino del ave de carroña, sin la limpia elegancia de una sutil ave de presa. Solo me toca sentarme y esperar la llamada. Sé que no soy una asesina, soy apenas un ser cuya subsistencia depende de la muerte de otro. Podemos volar en círculo, dándole vuelta a las ideas y a las palabras. Podemos decir, por ejemplo, que se trata de un regalo de vida, o que se trata simplemente de una pasada del destino. O podemos decir que un corazón se hará disponible, como si se tratara de un nuevo producto llegado al mercado en la nueva estación. Un enfermero me dijo, en el verano llegan muchas muertes por accidentes de motocicleta. Y así no puedo no pensar en el corazón concreto. No puedo dejar de pensar en el corazón concreto, que hoy late en otro pecho. Lo imagino fuerte, joven e intrépido, lleno de vida. Imagino que tiene una madre, quién sabe, tal vez hasta un hijo. Pero para que todo suceda, simplemente tengo que esperar hasta que podamos hablar de él con un corazón disponible.
Debo decir que aunque expresaba mi desazón en versos, no me preocupé o no me atreví a preguntar cómo se establecía la muerte en el estado de Illinois, donde vivo. Para hacerle justicia al sistema médico y a mí misma, no sé si yo hubiera sido capaz de procesar la información en el momento en el que acepté que me pusieran en la lista de trasplantes. Desde el presente en el que escribo, me gustaría pensar que yo hubiera aceptado el tratamiento solamente si me hubieran dado garantía de ciertos estándares para definir la muerte de mi donante. En este punto, me aparto del lenguaje poético para pensar más analíticamente en las circunstancias. Gracias al libro de Watson, aprendí que los trasplantes han sido facilitados no solamente gracias a los avances de las ciencias médicas, tales como la respiración artificial y otros sistemas que mantienen vivo el organismo cuando el cuerpo falla, gracias a los avances de la bioquímica y la farmacología que pueden suspender el sistema inmunológico, sino también por una cierta retórica y un uso específico del discurso y la legislación que ha reconfigurado la forma en la que entendemos la muerte. Tenemos un nuevo vocabulario y nuevas categorías legales que hacen posible el trasplante de órganos. Por ejemplo, el término muerte cerebral. Por ejemplo, donación tras muerte circulatoria y algunos otros términos técnicos. Existe una regla que estipula que un donante no puede ser asesinado para extraer los órganos, pero hay menos acuerdo con respecto a cómo se determina la muerte cardiopulmonar. Me pregunto, ¿estuve muerta cuando se me paró el corazón? En 1999, John A. Robertson escribió, la traducción aquí es mía, un factor clave para observar la regla del donante muerto es cómo se determina la muerte. En los Estados Unidos y en la mayoría de países europeos, se acepta que la muerte puede ser determinada mediante exámenes que muestran que la circulación y la respiración han cesado de manera irreversible o que han cesado las funciones de todo el cerebro. Estos últimos exámenes, los que determinan la muerte cerebral absoluta, son necesarios cuando el cese irreversible de las funciones cardiopulmonares no se puede establecer en un paciente que está recibiendo asistencia mecánica, algo como respiración artificial, por ejemplo. Asumo que en mi caso, el cese de las funciones respiratorias y circulatorias no fue irreversible. Aún así me perturba. Robertson añade, algunos estudios han mostrado actividad electroencefalográfica residual que se presenta de manera espontánea en pacientes cuyo diagnóstico indicaba muerte cerebral. Para asegurar que donantes en quienes se observa muerte cerebral estén realmente muertos, sin arriesgar un periodo que produzca isquemia, no falta de oxígeno, que dañe los órganos, muchos programas tienen protocolos para la donación de órganos sin latido cardíaco. Según esos protocolos, el soporte vital se retira ya en la sala de operaciones. El equipo de trasplante espera que cese la respiración y la actividad cardíaca antes de pronunciar la muerte. Pero dichos protocolos no están exentos de controversias. Una de las controversias tiene que ver con las drogas que se administran para prevenir la isquemia por cambios de temperatura, tales como anticoagulantes y vasodilatadores, ya que hay quienes sostienen que estas drogas pueden acelerar o causar la muerte. Es decir, se retira el respirador, se administran estas drogas. Si es verdad que estas drogas aceleran la muerte, eso quiere decir que tal vez si hubieran intentado resucitar a la persona a la que le quitaron el respirador, podría haber resucitado. Aparentemente las probabilidades son casi nada, pero no sé exactamente en qué clínicas se siguen qué protocolos, ¿no? Otra controversia advierte que el deseo de obtener órganos
la declaración de muerte de pacientes se haga con demasiada prontitud. La idea es que tal vez si se espera algo más después de desconectar el soporte vital, la persona pueda restablecer la respiración y circulación espontáneamente. Para prevenir que esto suceda, algunos programas instituyen una espera de entre 2 y 5 minutos. Pero las leyes en los Estados Unidos varían de estado en estado. ¿Cuán larga debe ser la espera? Hay quienes sostienen que al desconectar el soporte vital se debería hacer un intento de resucitar a la persona en cuestión. ¿Acaso no me resucitaron a mí cuando mi propio corazón se detuvo? Aquí la pregunta ética es si se debería siempre intentar la resucitación, a menos que la paciente o su apoderada haya firmado una orden de no hacerlo. ¿Está la práctica médica dejando morir a esta persona? ¿O la están matando activamente al administrarle anticoagulantes? Robertson parece tranquilizarnos en su evaluación de los protocolos. Menos tranquilizador resulta el hecho de que los criterios para determinar la muerte cerebral se continúan revisando. El estado de la cuestión más reciente que he encontrado se llevó a cabo hace apenas 2 años por parte del grupo del Proyecto de Muerte Cerebral y fue publicado en el Journal of the American Medical Association. Esta publicación presentó sus resultados en una reunión de la Federación Mundial de Cuidados Intensivos en Brasil en el año 2017. Sin entrar en detalles que no entiendo del todo, el hecho de que hay distintas formas de entender las funciones cerebrales y la actividad cerebral es inquietante. Por ejemplo, hay quienes evalúan la actividad del tronco encefálico versus quienes hablan de muerte cerebral absoluta. También me perturba la idea de actividad cerebral elegía. O dime que ya no estabas, que no sentiste dolor, tú, anónima pariente. Dime que no sentiste cuando se serrucharon tu pecho para extraer tu tierno corazón. La tía, ¿cómo? ¿Cómo? La pregunta es un aullido que resuena. Un regalo, dijeron. ¿Lo era? Te estaban esperando para hacer buen uso de tus partes útiles, querida mía, como si fueras un almacén de repuestos y yo una digna cliente. Corazón, este cuerpo que soy crece y crece, envejece en torno a ti, tú, joven para siempre. ¿Cómo seguir? ¿Cómo vivir con lo irreversible? Solo puedo esperar desde el presente incierto que no lo hayas sentido, que ya te hubieras ido cuando me vieron tu corazón. En Transplantation Gothic, Sarah Wasson le dedica un capítulo a la experiencia de quienes reciben un órgano y demuestra que son sensaciones complejas que con frecuencia quedan veladas tras los discursos celebratorios acerca del trasplante. El tipo de lenguaje que celebra el trasplante de órganos como un gran logro de las ciencias médicas, como un milagro o un regalo, tiende a abordar no solamente los problemas éticos con respecto a cómo se obtienen los órganos, sino también la forma en que el trasplante afecta a quienes se perciben como beneficiarios. Los estudios cualitativos llevados a cabo por la Universidad de Toronto en 2014 demuestran que las sensaciones de duelo y tristeza son comunes en pacientes antes y después del trasplante. En Getting Ready and Then Keeping Quiet, Exploring Grief with Pre- and Post-Transplantations, en castellano sería Prepararse y acallar, exploración del duelo en pacientes pre- y post-trasplante, J.M. Poole y otros concluyen que, cito, este tipo de emoción, conocida como duelo sin causa, no es reconocido por las normas sociales y políticas actuales. En consecuencia, los pacientes no lo expresan y evitan mostrar el duelo de maneras que podrían ser catárticas. Este es el resultado
de una cultura dominada por lo que algunas personas llaman optimismo tóxico. La actitud que tiende a desestimar las emociones negativas con frases tranquilizadoras superficiales. Este mismo impulso privilegia la narrativa de la recuperación total. Y aunque ahora trato de evitarla, sé que he participado de ella. Estoy yendo para atrás, disculpen. Irónicamente, yo escribí en mi blog de la plataforma Cambridge una suerte de protesta contra el predominio de historias de cirugía exitosas en el momento en que me consideraba casi restablecida, meses después de mi primera operación, solo para colapsar 2 días más tarde y tener la vida suspendida en un hilo durante meses. Esa entrada de mi blog se titulaba El éxito y la inspiración y decía lo siguiente: en los últimos 2 meses me he sentido incómoda cuando alguien me dice que soy una inspiración. No sé cómo decirlo sin sonar desagradecida. Me siento querida y eso me ha ayudado mucho en los tiempos difíciles que he vivido desde noviembre. Pero siento que el halago es inmerecido. Me siento avergonzada. Me incomoda que se me halague por hacer lo que tenía que hacer si quería seguir con vida, lo que podía hacer. Es difícil de explicar, pero hoy encontré un post en Heart Sisters, un blog sobre mujeres con condiciones cardíacas que he estado siguiendo y que recomiendo altamente, y me ha ayudado a entender mi incomodidad. Se titula El sesgo de sobreviviente, lo que ocurre cuando nos enfocamos solo en el éxito. Lo que propone es que ese foco desestima las experiencias de quienes no, entre comillas, triunfan. La siguiente oración resume el argumento. Cito: la atención del mundo tiende a evitar conscientemente a quienes no están ahí porque sus enfermedades son demasiado graves o porque simplemente ya han muerto. Otra cita: la preferencia por lo positivo promueve la falsa creencia en que quienes triunfan deben poseer cualidades únicas. Yo quiero tener éxito en mi recuperación, escribía yo entonces, ¿no? Quiero estar viva y tener muchos más años para disfrutar las cosas que amo. Y me encanta la idea de inspirar a la gente. Si mi escritura o mis clases o mi cata o el que pueda romper tablas con mis manos inspira a otras personas, me emociona. Pero la sensación es mucho más complicada cuando se trata de haber tenido la buena fortuna de no morir en un hotel de Marsella, de haber recibido cuidados sanitarios de primera clase, de haber tenido una increíble red de gente querida apoyándome. Pero si no hubiera sido así, ¿qué de quienes no han tenido esa buena fortuna? Cuando escribí eso, pensaba que ya le había dado la vuelta a la esquina. Y que estaba en camino hacia una lenta y tal vez limitada recuperación. Pero algo que era una recuperación después de todo. 2 días más tarde, todo había cambiado. Como verán, conseguí sobrevivir. Desde entonces me han dicho paciente estrella, héroe, luchadora, inspiración. Creo que mi preocupación ante esas expresiones va más allá de la culpa de sobreviviente. Creo que borran gran parte de la experiencia corpórea de la supervivencia. Traté de expresar eso en un poema. Soy una sobreviviente. Soy una sobreviviente y no un héroe. Me aferro a la vida como cualquier organismo aferrado a la vida que le toca. Si todavía vivo, es porque el deseo en mí supera al dudoso encanto de la muerte. Nada más, nada menos. Soy una sobreviviente y no un héroe. Y si le doy la cara al monstruo, no es que no le tenga miedo, es que me aterra lo que podría suceder si le quito los ojos de encima. Soy una sobreviviente y no un héroe. Y puedes decir que te inspiro si te inspiran también un lince, un insecto, una hoja de hierba, un árbol.
Lo que trato de hacer con mi proyecto Corazón en Trance es darle la voz a la complejidad de mis experiencias. Quiero poder hablar de ello sin recurrir a la experiencia triunfal de la supervivencia como un final feliz. Tampoco quiero conmiserarme en los momentos de dificultad y dolor. Quiero usar el lenguaje para explorar las formas en las que la enfermedad nos interpela y reconocer que la enfermedad es parte de la vida. Una parte complicada, es cierto, pero también una parte que nos lleva a cuestionar muchas supuestas certezas sobre lo que significa existir, tener un cuerpo, concebirnos como seres autónomos, enfrentar nuestra mortalidad. Me han preguntado muchas veces si para mí la escritura es terapéutica. Odio esa pregunta. Siento que simplemente necesito escribir, que pensar en la escritura como terapia le da una faceta utilitaria a algo que considero una parte íntima de mi vida. Tengo que aceptar el cuestionamiento que me supone esa pregunta y reconocer que hay aspectos terapéuticos en el acto de escribir sobre la enfermedad. Por un lado, cuando mi cuerpo estaba totalmente controlado por las máquinas, cuando mis órganos vitales habían colapsado, cuando estaba entubada y no podía hablar, el hecho físico de escribir, aunque fueran palabras sueltas en una pizarra acrílica, era para mí la manera de anclar la existencia, de afirmar mi ser. Tras el naufragio de la identidad, escribir era una forma de recuperar cierta agencia. Por otro lado, escribir, como muchas otras actividades, demanda atención y por lo tanto nos distrae del dolor y la preocupación. Está probado clínicamente que la distracción puede ser una forma de controlar el dolor y que una actividad que nos involucra mental y físicamente puede paliar la intensidad del dolor. Escribir es mi vehículo creativo. Para otras personas puede ser la pintura, la música, el movimiento. Mientras que con frecuencia recurro a la palabra escrita, lo hago en diferentes registros. Me fascina el lenguaje analítico de la escritura académica, tanto como lo hace la musicalidad de la poesía. A ratos también trato de contar historias, de apelar a estructuras narrativas. Cuando empecé mi bitácora en Cambridge, después de mi primera visita a la sala de emergencia, la gente me preguntaba por qué había decidido escribir públicamente acerca de mi experiencia. Cuando publiqué Corazón de Hojalata, me preguntaron lo mismo con respecto a la poesía. ¿Por qué poesía? No tengo respuestas satisfactorias. Después de pensarlo durante varios años y de leer mucha literatura al respecto, tengo algunas ideas, aunque todavía sean un poco informes. A veces, un verso viene a la mente por sus sonidos, como una semilla sonora que quiere expandirse. A ratos, me intrigan las preguntas fenomenológicas que plantea la enfermedad, los discursos acerca del posthumanismo desde una perspectiva intelectual. Y a ratos, simplemente quiero escribir libremente, lejos de la carga académica, o quiero, tal vez, contar un cuento. Por eso veo a Mi Corazón en Trance como un libro multigénero, porque las diferentes facetas de mi experiencia requieren distintas formas de expresión, responden a diferentes necesidades. Escribirlo es como explorar un laberinto, un espacio que es más grande adentro. En todo caso, espero que invite a sus lectores a acompañarme en ese periplo, que ese trance sea un tránsito a múltiples formas de entender lo que significa estar vivo. Gracias. Y para explicar un poco, ¿no? Hoy me hicieron una entrevista acerca del pequeño libro que acabo de publicar, la de Monstruos y Cyborgs. Entonces me dice, bueno, con este libro has vuelto al tema de Corazón de Hojalata. Y yo trato de explicar que sí y no. Es decir, que lo que me está pasando por ahora lo concibo como un tríptico casi, ¿no? Como 3 acercamientos a la experiencia, ¿no? El libro de poemas, este pequeño ensayo fragmentario que acabo de publicar y lo que publicaré posiblemente el próximo año, que es un libro más de memorias, que cuenta más la historia de lo que me pasó, ¿no?
como historia, ¿no? Que utiliza los fragmentos, digamos, más significativos del blog y les da un contexto, etcétera. Entonces, ese es un libro futuro, ¿no? Pero para mí, las tres cosas son parte de un proceso y como diferentes aristas del fenómeno, ¿no? Entonces, sí, es volver al tema, pero es volver desde otro lado, en otro viaje, ¿no? Y tal vez voy como en círculos, o ojalá que por lo menos en espirales, ¿no? En algo de movimiento. Podemos entonces, no sé, abrir a preguntas y, no sé, tal vez tratar de vincular esto con parte de las discusiones que hemos tenido en los días anteriores sobre los distintos lenguajes para hablar de la enfermedad, las distintas posiciones de... No, ayer había muchas preguntas sobre el yo poético y si el yo poético era una impostura o era alguien que creía que estaba realmente escribiendo su experiencia y la legitimidad de esto, etcétera, ¿no? Sí. Margarita, ¿no crees que algo parecido que ha ocurrido antes? Es decir, yo para escribir mi tesis investigué un libro sobre la industria alimentaria, la carne, y es de horror. Es un horror que tú dices que no puedes concebir como siendo parte de eso. Lo mismo está pasado con una experiencia nueva para ti. Sí. Pero quizá no fue tan nueva. Yo creo que todos en algún momento, al escuchar a un taxista, al enterarte de cuando el vecino muere de un drama que ignorabas, ese es el gran terreno de lo desconocido, ¿no? En tu caso, a partir de una experiencia límite, pero más o menos estamos expuestos a eso permanentemente, ¿no crees? Sí, y creo que no el texto que exploramos el miércoles, por ejemplo, donde Edilberto Jiménez revela el horror de la experiencia de pandemia en el Perú a través de sus dibujos, ¿no? La idea de que vivimos en un mundo en el que supuestamente hemos progresado como especie, pero sin medir los costos tal vez de ese progreso, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos con horrores de distinta índole y, y en mi caso, sí, en mi caso ha sido a través de la experiencia de la enfermedad que me ha vinculado a otras experiencias adyacentes, ¿no? Pero sí entiendo que podemos, por eso, no sé, yo quisiera presentar la escritura como una invitación, ¿no? A abrir otras escrituras, otras experiencias, otros análisis de interpretar el mundo a través de la palabra, no sé. Y eso es tan antiguo como el episodio de las sirenas, ¿no? Cuando la gente se pregunta por qué se vuelve loco Deseo, perdón, los que le escuchaban, ellas le dicen a él que estaba amarrado, que se entere de lo que ocurrió en la guerra de Troya, de donde había sido protagonista. ¿Cuál sería ese secreto? Y entérate de todo lo que ocurre sobre la fértil tierra, le dicen. Y sí, a cierta edad uno entiende que eso puede volver loco a cualquiera. Claro. ¿No? Y bueno, decíamos también cuando hablábamos de Edilberto Jiménez con su primer libro sobre Chungi, que él decía, no dejo ese testimonio para quien lo quiera ver, para quien se atreva a ver. Entonces, sí, hay cosas monstruosas que vislumbramos y que no se trata de negarlas o no se trata de decir, bueno, rechazo todo esto o, digamos, no sé si tus estudios sobre la carne te hicieron vegetariano o no, ¿no? Pero no se trata necesariamente de decir, bueno, yo soy no absolutamente puro, no voy a participar de esta sociedad, ¿no? Sino entender qué cosas pasan y cómo tratar de hacer, no sé, un mundo más amable, tal vez, reconociendo que estamos rodeados de horrores. No sé si eso... Sí, bueno, sí, yo he vuelto a comer carne, pero siento que en tu caso, como así experiencia al límite, el horror se quedó contigo y lo estás convirtiendo en otra cosa. Sí, pero y también, y al mismo tiempo también, ¿no? Esto también
aprecio el estar viva, también aprecio a las otras personas que están vivas, también puedo desarrollar más simpatía hacia el dolor físico de otras personas. Entonces, creo que no te voy a decir que es una experiencia positiva, pero sí que no sé, mientras crecemos, ¿no? Y somos capaces de examinar nuestra propia vida y nuestra propia experiencia, eso siempre es una oportunidad de aprender, creo yo, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Tenía una pregunta, no sé si te llegó a tocar en la primera sesión, no puede estar presente, pero ahora que comentaba sobre esta conciencia del privilegio, ¿no? De afrontar la enfermedad desde un hospital de los Estados Unidos, ¿no? Claro, no es lo mismo que pasar por una enfermedad desde América Latina o desde un hospital público de América Latina incluso. Pensaba también en si en algún momento de su proceso de escritura también estuvo en algún momento la idea de género, ¿no? Cómo desde las distintas posiciones masculinas, femeninas, se experimenta con la experiencia de distinta manera, ¿no? Y si eso formó en algún momento parte de su reflexión. Bueno, sigo aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que aprendí fue que las enfermedades cardíacas causan más muertes de mujeres de mediana edad que el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Y esto era algo de lo que yo no tenía idea. Entonces, lo que aprendí es complicaciones del sistema médico con respecto a lo que se considera estándar, ¿no? Porque, pero digamos, esto es tal vez otro problema, ¿no? Es un problema del sistema médico, de la sociedad en general, que cuando se hacen pruebas clínicas, no se hacen pruebas clínicas con mujeres, ¿no? O no se distingue lo que pasa. Cuando vemos representaciones de ataques al corazón, ¿no? Lo que vemos es un tipo así doblado agarrando su pecho. Y esos no eran mis síntomas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, ¿no? Leí mucho de experiencias de mujeres cuyos síntomas no son tomados en serio cuando van a una sala de emergencia o les dicen, bueno, es ansiedad, ¿no? Entonces, encontré algo de eso y sí, en mi propia experiencia, por ejemplo, también, ¿no? Los primeros síntomas yo pensaba que eran síntomas de menopausia, ¿no? Tenían que ver con subida de peso, acidez estomacal, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay ese disfraz de los síntomas bajo cosas que se han clasificado como normales para las mujeres, ¿no? Entonces, esto es otra problemática también, ¿no? Sí, estamos dando preguntas en línea. Son comentarios, pero no preguntas. Sí. Justamente hablando de esta relación entre enfermedad y género, me venía a la mente un artículo que leí hace poco sobre cómo cuando una mujer o un hombre va a hacerse ver porque está deprimido, influye bastante el género porque a la mujer siempre como que le adjudica ansiedad y depresión. Y el médico a veces no va más allá, no ve la historia detrás, la historia de género y el sufrimiento que puede estar viviendo. Y le receta fármacos. En cambio, cuando va un varón, le dicen, tú eres varón, no puedes deprimir. Así que no te vamos a dar las pastillas. No, tú haz deporte. Entonces, cuando a veces el varón también necesita el fármaco.
Claro. Y pasa eso, ¿no? Y justo o sea, lo que se propone es que se tiene que incluir la historia de género para aceptar adecuadamente a los pacientes. Sí, no solamente la historia de género, sino la historia de cada persona a secas. Como mencioné, estoy muy interesada ahora en cuestiones de humanidades de la salud. Entonces, he estado asistiendo a muchas charlas virtuales, etcétera. Y una que me impactó muchísimo y que además ha impactado parte de lo que hago en mis clases fue una experiencia de llevar a estudiantes de medicina a un museo, a ver una exhibición, y pedirles que describan un cuadro, ¿no? Y entonces, voy a poner un ejemplo que no era de la charla a la que yo asistí, sino que me estoy inventando en este momento, ¿no? Pero, digamos, hay... ¿qué ves en el cuadro? Un anciano deprimido en un parque. Entonces, le pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué dices que es anciano? ¿Por qué dices que está deprimido? ¿Por qué dices que es igual a sus padres? Y entonces forzar a los estudiantes a decir cuáles son las cosas que están viendo para hacer las conclusiones que están haciendo. Y la idea es que este ejercicio sea una forma de evitar los diagnósticos automáticos, ¿no? Es decir, ya, este es un caso de tal cosita, pero recetemos tal, ¿no? Sino de realmente ver a la persona y sus circunstancias en detalle, ver de dónde están deduciendo que, no sé, la persona puede ser diabética o que puede ser, ¿no? Es decir, tener un nivel de observación, ¿no?, que realmente considere estas cosas, ¿no? El género, la edad, su situación familiar, su situación laboral, etcétera. Claro, esto es casi como, o sea, sabemos que esto es como en un mundo ideal, ¿no? Porque ni acá ni en ninguna parte del mundo que yo conozca, los médicos tienen el tiempo suficiente para dedicarle a cada paciente de esa manera, ¿no? No sé si han leído. Salió un libro en el Perú antes de la pandemia, justamente, ¿no? Diario de un diario de un interno de medicina, ¿no? La autora, ¿lo recuerdan? Yo lo edité. Lo edité. Sí, sí. Sí. Es la memoria de cuando los médicos están haciendo su internado. Sí. De horror también, perdón. Sí, es de horror. No, pero Sí. Uno solo, sí. Eso son las memorias, es lo que la introductora llamó antropología de la salud, que se ha hecho poco en Perú. Y luego yo vi a ella presentar el libro en línea, y su análisis también fue extraordinario, me gustó mucho. Y ahora no recuerdo el nombre de ninguno de los dos. Pero bueno. Ahorita mismo. Ya, sí, por favor. Pero es un libro estremecedor, porque lo que vemos es el proceso de deshumanización de los médicos también, ¿no? Y también yo lo he observado, ¿no? Por suerte, o sea, tuve muy buenos médicos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, pero a veces sí uno encuentra gente que actúa de una manera, ¿no?, menos que amable, digamos, con los pacientes que están sufriendo, ¿no? Sí. Una pregunta, profesora, con respecto quizás a esta idea de la deshumanización dentro del tratamiento médico, de los sistemas de salud en general. Leyendo su texto digamos que si bien mayormente hay una exposición de la experiencia individual, ¿no?, de la enfermedad, el dolor, los tratamientos, aparecen ciertos atisbos, ¿no?, de una crítica que quizás apunta a un ámbito mayor, un discurso social, colectivo, que involucra a los sistemas médicos. Por ejemplo, en la página 25
¿no? Hay una parte breve, ¿no? En donde, bueno, usted dice, ¿no? Las formas en que la enfermedad me descubrió la propia vulnerabilidad y la ajena, las formas en que dependemos de otra gente y el hecho de que nuestras vidas no son ni más ni menos que otras vidas, pero que vivimos en un sistema que facilita la supervivencia de aquellas que valora más. Entonces, esto me trajo a colación este concepto de vidas precarias que menciona Judith Butler, ¿no? Que en esta charla en Barcelona, refiriéndose a la violencia de Estado, guerra. Entonces, ya esta desigualdad, ¿no? En la distribución de la precariedad entre las personas, ¿no? Es decir, ciertas vidas merecen ser lloradas al morir, ¿no? Y otras no. Entonces, me preguntaba si quizás dentro de su proyecto de escritura contemplaba quizás explorar un tanto más, ¿no? Esta crítica social, ¿no? Desde lo individual, pero quizás apuntando a un discurso mayor de esa índole, ¿no? Más colectiva, más social. Hay varias cosas que estoy haciendo, ¿no? Aparte de mi escritura, estoy intentando hacer, que es como afiliarme a distintos grupos. Hay un grupo en los Estados Unidos que se llama The Patient Revolution, iniciado por un médico peruano, que trabaja en la Clínica Mayo en Minnesota, Víctor Montori, y que lo que hace es identificar como, no sé, son 4 o 5 áreas en las que el sistema médico está pervertido. Desde por ejemplo, el hecho de que las personas que trabajan, las personas de trabajo de salud no tienen tiempo para atender a pacientes. O el hecho de que haya derroche dentro del cuidado médico, ¿no? Que si tienes un buen seguro, el médico diga, háganse 14 tests, ¿no? Cuando en realidad no se sabe qué utilidad van a tener esos tests, ¿no? Entonces, el libro para mí fue muy revelador y entonces eso no es más un proyecto escritura, sino más bien un proyecto vital de asistir virtualmente a reuniones mensuales y apoyar ese proyecto que está intentando diseminar mensajes para cambiar, ¿no? Partes del sistema médico. Suena un poco utópico, suena un poco idealista, pero no, en algo hay que creer. Así que, sí. Lo preguntaba, si me permite, lo preguntaba porque usted reside en Estados Unidos, ¿no? Y si bien bueno, en general la gente, digamos, como una común opinión, podría entender que, dado que es un país el llamado, entre comillas, primer mundo, pues todo debería funcionar, ¿no? Sin embargo, precisamente en Estados Unidos creo que las cosas bien, especialmente en el sistema de seguro social médico. Exacto, sí. Sí. Y luego también no hay el nivel de violencia social, no solamente en los Estados Unidos, sino en sociedades como la nuestra también, ¿no? Hay un legado de violencia y discriminación tan grande, ¿no? Que hay comunidades que dejan de confiar en el sistema médico, ¿no? En los Estados Unidos y aquí, ¿no? Entonces, hablamos un poco también el otro día de cómo durante el COVID la gente no tenía acceso a ningún cuidado de salud y más bien ir a la posta médica presentaba un riesgo y luego si llegabas a una clínica, en un hospital público en la ciudad, también corrías el riesgo de maltrato y discriminación, ¿no? En el libro de un interno de medicina, por ejemplo, también se cuenta la experiencia de alguien que hablaba una lengua indígena y
como nadie le entendía, pensábamos que estaba balbuceando cualquier cosa, ¿no? Que no era, o que no respondía a las respuestas, otros pensaban que era afásica. No era que fuera afásica, sino que hablaba otra lengua, ¿no? Entonces, vemos nuestras desconexiones de los sistemas de salud y, o sea, también esfuerzos por combatir esto, ¿no? O sea, no todo en el sistema es malo y hay muchas iniciativas muy positivas, pero son insuficientes, ¿no? La necesidad es muy grande. Entonces, por eso no suena un poco ridículo, casi, bueno, nos reunimos una vez al mes a discutir en Zoom qué se puede hacer, pero hay cosas interesantes, van surgiendo, uno se entera de algunas iniciativas, por ejemplo, la última reunión que fui, había una mujer cuyo bebé recién nacido era prematuro, pero con muchos problemas de salud y tuvieron que estar hospitalizados mucho tiempo. Y cuando le dijeron que, bueno, ya se lo puede llevar a casa, ella le daba miedo, porque había muchas cosas que le podían pasar al bebé que tenía que correr a emergencias. Entonces, bueno, enséñenme a hacer esos tratamientos porque, para poder hacerlos en mi casa, porque si tengo que ir a la emergencia, pasa el tiempo hasta que me atiendan, no sé qué. Y consiguió que le entrenaran. Y luego fundó como una pequeña escuela donde otros padres podían recibir ese entrenamiento. Entonces, esto aseguró el progreso de estos bebés que tenían esta enfermedad a poder mantenerse más sanos en casa sin tener que ir a emergencia donde pueden ocurrir otras cosas, ¿no? Y además significaba también un ahorro significativo para el sistema sanitario, ¿no? Entonces, digamos, es como esas pequeñas historias, ¿no? Que te hacen creer en esas posibilidades del cambio, ¿no? No estoy intentando escribir nada sobre lo colectivo porque ya bastante me cuesta escribir sobre esto. Conozco de primera mano, digamos, y siento que no, digamos, no tengo una voz para hablar por otros, ¿no? De experiencias ajenas, ¿no? Pero sí trato de pensar, ¿no? En cómo hacer que no se trate solamente de un grupo de privilegiados que tienen acceso. Y el privilegio es una cosa extraña, porque no es solamente una cuestión de dinero, de raza, de clase social, sino, yo sentía, por ejemplo, que el hecho de que mi marido pusiera fotos mías en la pared, ya era no comprarme puntos, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los médicos, las enfermeras venían, ay, su mamá y su sobrinita y no sé qué. Era como, bueno, esta persona tiene una red de soporte, ¿no? Y eso ya te suma puntos, ¿no? Porque tienes más probabilidades de sobrevivir. Entonces, es un sistema muy complejo, ¿no? Y hasta que podamos sostenernos como comunidad, ¿no? Entre todos, todas, eso no va a cambiar, sino siempre va a haber diferencias. Sí. Un comentario breve nada más a partir de lo que dice, queda también como una idea importante la necesidad de las humanidades en la formación de los médicos. Habría que ver en el caso peruano de la Facultad de Medicina qué tanta presencia tienen las humanidades. Sé que acá no hay esa carrera, pero en esta universidad, pero creo que vale la pena pensar eso. Pero hay clases, sé que hay clases, bueno, hay clases de ética, por ejemplo, ¿no? Y también sé que había una clase de género, por ejemplo. Una vez asistí también remotamente vía Zoom a una clase sobre ¿no? Capacitación sobre el género para estudiantes de medicina. ¿Cómo creen que estaba conformado el estudiantado? Piensen. Dos mujeres. Entonces yo creo que hay que empezar es decir, ¿no? Las maneras de educarnos tienen que ser
variadas, ¿no? Desde muchas aristas y desde el principio, ¿no? Desde muy niños, niñas, entender, ¿no? Las problemáticas sociales que podrían darnos un acceso a una sociedad más saludable. El diario de un interno de medicina, Daniel Rojas, Daniel Rojas. y el sí. prólogo es de Carmen Young, que yo no la conozco, pero es la prologuista que sale en la portada y que le dé el espaldarazo, ¿no? Exacto. Es decir, convierte su crónica en un objeto de antropología de la salud. Exacto. Yo creo que con justicia lo merece. Sí, ¿no? Y sí, lo presenta como una autoetnografía o algo así, es una antropóloga. Sí, sí, sí. Y está excelentemente escrito y oírla hablar a ella también fue muy interesante, ¿no? Porque era un poco, y también, ¿no? Esa fue una de las cosas que me ha animado a escribir este otro libro futuro, ¿no? Que, ¿por qué importan nuestras historias, ¿no? Nuestras historias individuales en este caso, ¿no? No soy capaz de escribir una historia de una comunidad, pero al contar mi historia estoy activando otras historias, ¿no? Y lo que comentaba esta otra, ¿el apellido es? Carmen Young, con Young. idea. Sí, Young. Ella hace notar que era un diario realmente, ¿no? Entonces, él anotaba estas cosas y uno ve la transformación misma digamos, de este narrador personaje a través de las duras experiencias que está pasando, ¿no? Y cómo se hace más duro también, y que a momentos se avergüenza, ¿no? De algunas cosas que hace porque siente que el medio le ha quitado, ¿no? El ímpetu que tenía de tratar de esforzarse, de hacer las cosas bien, y que en lugar de animarlo, ¿no? Lo habían, ¿no? Pisoteado, lo habían maltratado, ¿no? Que tenían celos, en fin, ¿no? Entonces, pero que al hacerlo como un diario, permitía un registro de una experiencia a través de una persona, pero que es una experiencia común para muchas personas. Entonces, hay un reconocimiento también de esa experiencia colectiva, de pasar por este proceso de convertirse en médico, puede terminar resultando tan traumático. No sé si lo mencioné en los días previos, pero por ejemplo, una de las cosas a las que está atendiendo las humanidades médicas es la cantidad de suicidios entre profesionales de la salud. Hay un desgaste enorme, ¿no? Dentro de esa población. Entonces, es como un sufrimiento de distintas formas, pero que ataca no solamente a un lado de la ecuación. Sí. Hay algo que me llama mucho la atención estos 3 días y es cómo se toma un proceso desde distintas miradas de lo colectivo, lo personal, o incluso lo amical, como algunos poetas expresaban lo que alguien cercano estaba atravesando de una manera poética. Es cómo te vas acercando, sea a lo propio o al colectivo, desde una manera de dignificar el dolor. Y para hacerlo, para darle la dignidad al dolor, que es la parte, yo considero, bella de la vida, porque te acerca no solo a tu propio dolor, en el caso que lo estás sintiendo en ese momento, sino también que estás mirando son otras personas y de una manera, ¿no? Y eso se refleja mucho cuando se escribe, ¿no? O sea, de una manera de cualquier estilo, incluso no literal. Pero eso conlleva lo que tú mencionabas, ¿no? Que hay talleres para que las personas vayan compenetrándose con esos procesos de salud física, mental. Y también hay un trabajo que se da, ¿no? Interno, me imagino, porque una cosa es confrontarte con el dolor y quedarte paralizada, porque no lo estás sintiendo, y esa es la parte que mencionabas en la ría, ¿no? La parte que es muy importante.
respecto a estética, que está demandando un sentido. Y eso, pero eso lleva a la mano de cómo vas sintiendo tu cuerpo, qué es lo que te va diciendo y cómo ser compasivo con eso para poder realizar. También ahí quería, claro que si es, no sé si es algo que no, qué tan ¿cómo preguntarlo? O sea, un proceso de plasmarlo en la pintura, todo ese impacto del proceso de sanación. ¿No? Imagino que hay que pasar, como decías, ¿no? Pintar, danzar, ¿no? A veces no es fácil entrar de frente a coger un lapicero, una computadora y escribir. Tienes que comenzar a sentirlo, a sentarlo de una manera imparable. ¿Cómo fue ese proceso? No lo sé, es que para mí es un impulso, como lo decía, ¿no? Que me sale muy automáticamente, ¿no? No es que me proponga necesariamente hacerlo, sino que simplemente lo empecé a hacer, ¿no? En mi caso, empecé primero con el blog, ¿no? Y lo que pasaba era que, bueno, mi primera decisión fue, me ha pasado esto y voy a informar a la gente, no lo voy a ocultar. Porque me parece, mantener secretos para mí es como tóxico, ¿no? Es algo como que siempre es muy problemático. Porque terminas como teniendo que esconder cosas de algunas personas y de otras. Entonces, para mí la primera decisión es, me ha pasado esto, se lo voy a contar a mi familia, voy a decirlo en el trabajo, ¿no? También, al hacer esto, reflexioné que, y también esto es complicado, ¿no? Esta parte extraña del privilegio, que las enfermedades cardíacas tienen como una cierta aura, ¿no? Que no tienen todas las enfermedades, ¿no? En una persona, o sea, sabemos lo estigmatizado que ha sido el cáncer, la diabetes, puede ser muy estigmatizada, o el SIDA. Entonces, eso tal vez también hizo más fácil ese proceso de no voy a esconder esto, voy a hablarlo públicamente. No sé si mi reacción hubiera sido distinta de tratarse de otra cosa. Quiero creer que no. Pero necesitaba eso. Yo no quiero esconder y no quiero estar como rodeada de rumores, ¿no? Porque no está viniendo a trabajar, qué le ha pasado, ¿no? Cosas. Entonces, y bueno, la gente llamaba a preguntar, etcétera. Entonces decidí hacer este blog. Yo conocí el blog porque 2 o 3 veces personas que tenían familiares enfermos lo habían compartido conmigo. Y normalmente se usa para decir, estoy cuidando, ¿no? a mi niño que está en el hospital, por favor alguien puede darle comer a nosotros chicos, no en la casa. Entonces se apuntan los horarios que se necesitan, o alguien puede llevar a la mayor de la universidad, en fin, no sé, ¿no? Pero yo lo puse como para dar noticias de lo que me estaba pasando, y porque es la manera en la que escribo, salieron estas cosas que a veces eran así como narrativas o medio líricas, o por ahí tenían una línea bonita, la gente me decía, ay, hay que publicarlo, ¿no? Pero para mí era más, no, esto, me está pasando esto, lo voy a escribir, lo voy a compartir, ¿no? También esto me sucedió ya después de tener, no, como que más de una década, bastante más de una década de estar familiarizada con redes sociales. Entonces también era, ¿no? Que formas una especie de comunidad que está en todos lados. Y también eso liberaba un poco a mis familiares de tener que estar respondiendo cada mensaje, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿No? Entonces el blog empezó así, y luego cuando la primera operación no resolvió nada, y me empezaron a hablar de trasplante de corazón y estas cosas, empecé a escuchar términos en inglés que trataba de analizar, como heart failure. Entonces ahí salieron los poemas cuando me puse, no, a entrar más a como juegos de palabras, o al aspecto simbólico, ¿no? Que
rodea sobre todo la imagen del corazón, ¿no? Y entonces, pero me quedé con la idea de si debía publicar el blog o no, y todavía no me gustaba, entonces me ha tomado como, ¿no? El blog lo empecé la final del 2015 hasta ahora para encontrar la manera de hacer un libro. Mientras estaba haciendo ese libro, salió este otro pequeño libro, que es un libro más audaz. El blog, en medio de todo, ¿no? Cuenta un poco el día a día, pero te plantea algunas preguntas, pero aquí están como condensadas las que para mí eran las preguntas más duras, ¿no? Entonces, no, espero que la gente ya no esté cansada del tema cuando salga el tercer libro, porque yo los veo como distintos, como dije, ¿no? Entonces, para mí ese proceso fue así. Conozco una mujer mucho más joven que yo, escocesa, que tuvo un trasplante a los 40 años, así el año pasado, y ella hace manualidades, y entonces hace unas cosas impresionantes. Cuando le pusieron un marcapasos, descubrió que, no sé, hay como partículas del cuerpo que se van como adhiriendo al marcapasos, entonces ella lo imaginaba como si tuviera, no sé, esos como conchitas que se pegan en las piedras en el mar, y hizo un bordado precioso en el que sale un marcapasos y está lleno de estos, se llaman, no sé, ¿no? De animales marinos que, pegados al marcapasos, ¿no? Entonces, como que la visualización que ella tiene y la habilidad manual que ella tiene le permitió hacer este tipo de arte, ¿no? Y así procesar una cosa que puede ser bastante dura, como la del marcapasos, y convertirlo en algo, un objeto poético, diría yo. María José, en esa misma línea, de todas maneras, cuando se escribe un poema, una narración, un relato o los textos más ensayísticos, como el libro que acaba de salir, de todas maneras hay una serie de decisiones de procedimiento, hasta dónde llego, esto, es decir, no necesariamente en el momento inicial de la escritura, que bueno, puede ser que se vuelque de manera directa, sino en el proceso de decidir qué es lo que aparece en el libro, cómo corriges, cómo tachas, qué libertad te das para ficcionalizar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Creo que no soy muy buena editora. Con los textos breves, ¿no? Los poemas y relatos breves, voy escribiéndolos, y cuando hay una cantidad de esto es un libro o no, y lo junto y entonces los ordeno, ¿no? Con la cuestión de qué va y qué no va, sí había como, no sé si autocensura, pero por lo menos la pregunta de esto puede sonar chocante, y a veces decía, sí, pero esto es lo que quiero escribir. Entonces, al final no me he censurado activamente, digamos, ¿no? Pero sí ha habido a veces esas preguntas, porque algunas imágenes son fuertes, ¿no? Y además, bueno, yo le regalé mi libro a mis médicos, ¿no? Y hay cosas que no son absolutamente, ¿no?, positivas y celebratorias. Entonces, no quiero sonar malagradecida, ¿no? Pero cuando comparo a alguien que está en la lista de trasplante con un ave de carroña, es una imagen fuerte, ¿no? Entonces, no me he censurado realmente, pero sí he sido consciente de que no necesariamente todo lo que escribo funciona para distintos lectores o lectoras, ¿no? Entonces, este libro de Monstruos y Cyborgs para mí es un libro
especial, siento que es como tal vez el más osado. En el libro siguiente tiene algunas partes que son así, pero la historia en medio de todo lo hace más como amable, ¿no? Un poco menos tactable, creo yo, tal vez. Pero no sé qué responder tu pregunta, pero por acá. Sí. El día de ayer mencionaba, profesora, esta propuesta suya, ¿no? De tratar a la enfermedad como una experiencia estética. Y se detuvo brevemente en la etimología de estética, ¿no? Que se refería más a lo relacionado con la percepción a través de los sentidos. Pero ¿dónde quedaba la concepción de belleza en esa experiencia estética? Lo pensaba ahora a propósito de la pregunta de la compañera aquí sobre el bello. Y esto me hizo recordar también una idea de Humberto Eco, que decía que durante la Edad Media la concepción de belleza, ¿no? Se fundamentaba en esta noción de integritas, que se refería a que era considerado bello, ¿no? Todo ser que estaba completo, que era necesario que tuviera todas sus partes. Por lo tanto, no bello sería pues un ejemplar que no le falta un miembro, un ojo, un brazo, una pierna, etc. Entonces, esta idea, ¿no? de la belleza o la no belleza, pienso personalmente, ¿no? que puede ser uno de los factores que al leer su texto pueden vincular quizás a un conjunto de lectores, de receptores, ¿no? Que pueden verse identificados o conmovidos, ¿no? Con ese tipo de experiencia, ¿no? De la pérdida de algo o la recepción de un objeto extraño, ¿no? Dentro de los propios. Piensa que ese sería uno de los factores claves que le da intensidad y genera o conmueve al lector en su texto. Más o menos por ahí era la idea. Sí, no sé si de una manera consciente, pero lo que creo, ¿no? En particular de Monstruos y Cyborgs es esta consideración de el monstruo, ¿no? Aquello que espanta, maravilla y demuestra, ¿no? Que nos muestra algo, supuestamente es una revelación, ¿no? Pero nos espanta porque rompe las categorías o porque es incompleto o porque, no, ayer mencioné también esas 3 I's, ¿no? De integridad, identidad e imagen, ¿no? Y entonces, en el monstruo, ¿no? Esas cosas pueden estar, hay todas estas cosas que por ser anormales nos pueden resultar repulsivas. Entonces, lo que yo quisiera es hacer una invitación a volver a contemplar esto y analizar nuestros propios criterios de belleza o de estética, tal vez, ¿no? Y en el arte es complicado, porque no, ¿sabes? Es una discusión que me excede, pero la idea de... Hay bastante filosofía al respecto, ¿no? ¿Por qué decimos que es hermoso un cuadro que describe una escena horrible, ¿no? Eso nos lleva ya a un problema más grande de concepción del arte y de la estética. Si no hay ninguna otra cosa. Profesor, una Sí. curiosidad, disculpe. Creo que usted comentando usted comentaba un libro de una autora de Monstruos y Cyborgs, donde hablaba de que se generaban redes de contacto con los familiares de los donantes. Sí. ¿Ese fue su caso? Quiero decir, ¿usted conoció a la familia del donante o supo quién fue el donante? No. La manera en que funciona eso, por lo menos dentro de los Estados Unidos, es que, bueno, existe esta organización que evalúa todos los casos, que se distribuye por regiones, ¿no?
y que recibe las donaciones y las distribuye a personas que están en la lista según la necesidad y según hayan sido puestos en esta lista, ¿no? Y todo eso es anónimo. Pero si la persona que recibe el órgano quiere escribir una carta de agradecimiento, lo puede hacer, pero lo envía a la organización. Entonces, si la familia donante quiere recibir la carta, la acepta. Si no, se queda ahí perdida. Entonces, no sé si yo escribí una carta, no sé si quisieron recibirla o no. No sé si la recibieron y no quisieron contestar, pero hasta el día de hoy no. No sé, puede escribir casi inmediatamente. Y claro, yo me imagino que esa familia tendría que pasar por un proceso de duelo que tal vez sea de muchos años, ¿no? No sé si los conoceré algún día o no. Física. Según ciertos filósofos, los objetos revelan algo, no porque conocemos su uso, sino que cuando funcionan mal. En ese momento nos damos cuenta de su ser de verdad. Y lo relacionaba con, decía cierto escritor alucinado, de que el paranoico es alguien que sospecha, y el psicótico es alguien que ya se dio cuenta cómo son las cosas. William Burroughs. Relacionando estas dos cosas, considerando el mal funcionamiento del activo corazón, sientes que alguna parte de la verdad se te ha revelado, metafísica, digamos, no material. Bueno, más que revelado es planteado las preguntas, ¿no? Que desarrollan el equipo. Sí, muy bonita que conseguí. Sí, sí, sí. Que es la pregunta acerca de dónde reside el yo, ¿no? Entonces, más que una revelación, es una pregunta. Una pregunta que puede ser falaz, porque todos nos sentimos yo, es decir, yo sigo hablando en primera persona, digamos, ¿no? Y tengo hambre y voy a comer como algo que consume este cuerpo, ¿no? Pero esa misma dificultad de decir cosas como mi mano, y que esta mano sea mía, ¿qué quiere decir eso? Estoy segura que hay muchos estudios filosóficos sobre eso, pero yo vengo a las preguntas como escritora, ¿no? Y por ahí me pongo a leer algo de fenomenología un poquito, pero claro, no es mi especialidad, ¿no? Entonces me doy la libertad de escribir simplemente desde mi propia experiencia y lecturas que son un poco azarosas, ¿no? Cosas que he concebido, pero no necesariamente algo que yo haya estudiado ordenadamente. Es lo rico de escribir, ¿no? Sí, claro, sí. Profesora, disculpe, un poco en la línea esa de lo metafísico, ¿no? Y quizás sin ánimo de ser impertinente, ¿no? Pero quizás una pregunta que escapa del ámbito, digamos, estrictamente académico. Se escucha, se oye, ¿no? Ciertos testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas al ese, y son testimonios que hablan de experiencias poco usuales, ¿no? Que tienen que ver con visiones, con interacciones con otras entidades, cosas por el estilo. Usted que mencionó que en ciertos momentos aparentemente no estaba viva o no se sabía, etc. ¿Hubo algo de eso al regresar? Lo que hubo fue, o sea, el cuento que narré, ¿no? Es lo más cercano a esa experiencia de estar como fuera del cuerpo, ¿no? En que tengo recuerdos de cosas imposibles, como tener una conversación cuando me están haciendo el electroshock, ¿no? Y luego tenía muchas alucinaciones. O sea, también le ponen a uno una cantidad enorme de drogas, entonces tenía alucinaciones, tenía sueños, escuchaba voces,
escuchaba mariachis. Cuando me desperté del trasplante escuchaba música hindú. Le pedí a la enfermera que por favor baje la música y pensé que hay música. Así que sí, no nada como no un túnel de luz o nada de ese estilo. Pero sí esto que yo sí sentí como una experiencia extracorpórea, ¿no? De supuestamente estar percibiendo cosas cuando en realidad no podía mover mi cuerpo, o sea, no sé desde dónde las estaba percibiendo. Sí, es que digamos, esto de reconocer que la enfermedad es parte de la vida. Y no, a veces dice de la boca para afuera, ¿no? O sea, si yo soy consciente que voy a morir, yo soy consciente que voy a tener una enfermedad. Pero mientras no lo pases o no tengas a un pariente cercano o una amistad cercana que haya sufrido, a veces queda como que en segundo plano y piensas que a ti no te va a pasar. Y un claro ejemplo de ello es el COVID. Todos miraban las noticias, pero como en su familia todavía nadie había padecido de COVID y nadie había fallecido por COVID, pensaban que eran inmunes. Claro. Y pasa que fallece, ¿no? Un tío, una tía o un amigo cercano. Y ahí uno recién se pone a pensar, si ha fallecido este amigo de 40 años, yo lo puedo decir, ¿no? Sí. Y si he enfermado, mi pariente más cercano también. Y ahí empieza a surgir la reflexión y la conciencia de que la enfermedad es parte de nuestro organismo y la muerte. Eso creo que también juega bastante cuando uno trabaja la poética de la enfermedad. Eso quería, bueno, es un comentario, pero no sé si tú también has reflexionado más con profundidad ese aspecto, ser más consciente ya de... Bueno, la crisis del COVID fue terrible, ¿no? Porque creo que lo que sentíamos, lo que yo sentía por lo menos no era, tuve la suerte de tener un familiar cercano, yo, pero la sensación de que se estaba acabando el mundo, ¿no? De que la muerte se extendía y que no iba a parar, ¿no? Entonces, las dimensiones de eso creo que nos movían a un nivel de espanto mayor. Cuando yo sentía que estaba muy cerca de la muerte, tenía, o sea, de pronto las primeras reacciones son reacciones absurdas, como quién va a limpiar mi oficina, que la que no me he movido en 25 años, ¿no? Entonces, y bueno, ya cosas más razonables como preocuparme por mi familia, ¿no? El bienestar económico de mi familia, pero no me preocupaba demasiado el hecho de morir yo, ¿no? Es decir, las cosas más fuertes eran el dolor físico y mental de no entender lo que está sucediendo a veces, ¿no? Entonces, sí hubo muchas noches tenebrosas, pero no necesariamente porque tuviera miedo de morir, sino de que me van a hacer ahora más un sí, pero creo que la sensación de la muerte colectiva en el COVID daba más miedo. Yo no salía de mi casa como personas que tenían esa capacidad de no salir de su casa, pero sí sentía que no sabíamos que íbamos a encontrar, que sobreviviéramos cuando pudiéramos salir, o sea, era como una película del fin del mundo, ¿no? Y creo que en muchas regiones lo fue. Entonces,
creo que eso era otro nivel, ¿no? Sí. Sí. Ahorita, esto, ahora mucha gente preguntaba, estando en una situación muy compleja y de vulnerabilidad, ¿no? Y también al mismo tiempo tener mucho soporte, ¿no? Ya sea de la familia, de los amigos. ¿Cómo evitar, difícil fue para ti, ¿no? Como creadora, no caer, evitar caer en este optimismo tóxico del que hablabas, en la escritura? Creo que en el... bueno, cuando estaba en peores circunstancias, lo miraba con un poco de distancia irónica, ¿no? Era como, ya pues, hagamos todo a ver si salgo de esto, pero parece que no. Pero por ejemplo, mi marido es una persona extremadamente optimista y creo que también eso a mí me ayudaba. A él no le contaba sus preocupaciones mayores, o sea, tenía otros amigos a los que sí les podía contar, porque era como que yo necesitaba que él no pudiera mantener ese optimismo y cuidar a las niñas y seguir trabajando y todo lo demás. Entonces, es complejo, ¿no? Pero sí, cuando venían los médicos y decían, vas a volver a estar así, era como, no creo, pero se necesita, o sea, lo que he tratado de explicar en otras ocasiones y sentí que cuando escribí eso pensé que lo explicaba mejor, pero creo que no está ahí, es la idea de que cuando, con este asunto de que la gente me decía que era una inspiración, ¿no? No era, o que era una luchadora, o sea, no era que yo me propusiera hacer las cosas, claro, yo intentaba, ¿no? O sea, seguía las operaciones, tomaba mis remedios, en fin, todo eso, pero no es que yo pudiera controlar lo que mi cuerpo, cómo reaccionaba mi cuerpo, lo que mi cuerpo hacía, ¿no? Entonces, yo no sé cómo medían estas cosas cuando me decían que era fuerte, y yo no podía levantar mis propias piernas. Entonces, o sea, no sé qué tipo de medidas estaban utilizando los médicos, pero sí creo que hay ese, en algunos organismos, ese impulso de sobrevivir a como de duda, ¿no? Entonces, creo que casi es una cosa genética, biológica, ¿no? El cuerpo hace más allá de los discursos. Porque una persona que está deprimida o que simplemente, o la persona como leí en ese pasaje, ¿no? Que falla, ¿no? También escribían unos poemas sobre eso, ¿no? Porque odiaba, ¿no? Esa expresión de muchos años de lucha perdió la batalla contra el cáncer, ¿no? Entonces, esa idea de perder o ganar parecía totalmente ridícula, ¿no? Eso es algo que Susan Sontag analiza, ¿no? Metáforas, pero sí, hay muchísimo de ese discurso y tampoco me iba a poner a discutir, no, me estoy muriendo y todo lo tienes que aceptar. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Por esos 3 días, a Lucho por la invitación y a la maestría, a todos los que han venido hoy o han venido en línea. Muchas gracias. Muchas gracias a Margarita, que son días, diría yo, fascinantes y que a ratos también creo nos han dejado, o por lo menos a mí me han dejado mudo por todo lo que implican. Y bueno, de todas maneras, solamente mencionarles, estamos viendo las grabaciones de los días anteriores, que no te dio, si están en buena calidad, buen audio,
siempre estemos haciendo también, las vamos a subir para que se puedan escuchar. Y muchísimas gracias por estar aquí, Margarita. Oye, no, no,